Durante más de 4 décadas ministrando a una congregación de 800,000 personas, el pastor David Paul John Dicho observó algo que lo dejó profundamente perturbado. Miles de creyentes sinceros acudían a él buscando liberación de opresiones espirituales que no podían explicar, matrimonios que se desmoronaban sin razón aparente, enfermedades que resistían toda oración, finanzas que colapsaban a pesar de la fidelidad en los diezmos, hijos que se alejaban de la fe sin causa visible, y una sensación persistente de estar bajo ataque espiritual constante. Lo que descubrió después de años de observación pastoral cambió completamente su comprensión sobre cómo los demonios obtienen acceso legal a la vida de los cristianos. No era lo que estas personas hacían en privado. No eran pecados ocultos o prácticas ocultistas. Era algo que todos hacían públicamente, algo tan normalizado en nuestra cultura que ni siquiera lo reconocemos como transgresión espiritual. Y cuando finalmente identificó este patrón, comprendió por qué tantos creyentes viven derrotados a pesar de conocer la palabra y asistir fielmente a la iglesia. Hay un pecado que opera como un imán espiritual, atrayendo fuerzas demoníacas con una intensidad que supera cualquier otra transgresión común. No se predica sobre él en la mayoría de los púlpitos. No aparece en las listas populares de pecados graves. Y sin embargo, es el pecado que Satanás mismo usó para su caída y para engañar a la humanidad en el Edén. Es muy importante que te quedes hasta el final del video. Esta es una enseñanza que podría cambiar radicalmente tu autoridad espiritual. El pastor John Dicho relató en múltiples ocasiones una experiencia que marcó profundamente su comprensión del mundo espiritual. Ocurrió durante una reunión de oración matutina en la que una mujer llamada Sonja llegó desesperada pidiendo liberación. Había visitado a 5 pastores diferentes, había ayunado durante semanas, había asistido a innumerables servicios de sanidad, pero la opresión espiritual que experimentaba no solo persistía, sino que se intensificaba. Cuando el pastor Cho comenzó a orar por ella, el Espíritu Santo le reveló algo inesperado. No era lo que esta mujer hacía, sino lo que decía. Lo que mantenía las puertas espirituales de su vida completamente abiertas al enemigo. Sonja era una mujer devota, fiel en sus diezmos, constante en la lectura bíblica, pero tenía un hábito que había heredado de su madre y de su abuela, la murmuración constante. Se quejaba del clima, criticaba a sus vecinos, hablaba negativamente sobre su salud, expresaba continuamente su descontento con las decisiones del gobierno, murmuraba sobre la economía, y lo más devastador. Repetía constantemente frases como nada me sale bien, siempre me pasa lo mismo, esto nunca va a cambiar, mi familia está maldita. Lo hacía tan naturalmente que ni siquiera lo consideraba pecado. Después de todo, solo estaba expresando sus opiniones, siendo realista sobre su situación, desahogándose como cualquier persona normal. Lo que el pastor John Dicho le explicó esa mañana transformó no solo la vida de Sonja, sino su comprensión ministerial completa, la murmuración persistente, el hablar negativamente, el pronunciar palabras de muerte sobre nuestras circunstancias y sobre las personas que nos rodean. Es el pecado que más demonios atrae porque es precisamente el mecanismo que Satanás utilizó para su propia caída y para la caída de la humanidad. Déjame explicarte esto con profundidad porque es absolutamente crucial que lo comprendas. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se nos revela uno de los nombres más significativos del diablo, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La palabra griega utilizada aquí es kategoros, que literalmente significa el que habla en contra. La esencia misma de la naturaleza satánica es hablar en contra, acusar, criticar, señalar faltas, magnificar defectos, proclamar negatividad.
Cuando nosotros participamos en la murmuración, en la crítica destructiva, en las quejas constantes, no estamos simplemente teniendo un mal día o expresando frustraciones legítimas. Estamos literalmente operando en la misma frecuencia espiritual que el enemigo de nuestras almas, y eso crea una resonancia que atrae su presencia y su influencia como un imán. El pastor John Guicho enseñaba que en el reino espiritual existen leyes tan reales como las leyes físicas que gobiernan nuestro mundo natural. Una de estas leyes fundamentales es la ley de la atracción espiritual. Tu boca es un portal que puede abrir acceso al cielo o al infierno. Cuando hablas palabras de fe, esperanza, bendición y vida, abres portales para que los ángeles de Dios ministren en tu vida. Cuando hablas palabras de duda, temor, maldición y muerte, abres portales para que los espíritus malignos encuentren acceso legal a tu esfera de influencia. No es superstición, no es pensamiento mágico, es una verdad espiritual confirmada una y otra vez en las Escrituras y en la experiencia de millones de creyentes. Piensa en el jardín del Edén. ¿Cómo logró la serpiente introducir el pecado en la humanidad? No fue a través de un acto físico inmediato, sino a través de palabras que sembraron dudas sobre la bondad de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Esa pregunta aparentemente inocente era murmuración disfrazada, era poner en duda el carácter de Dios, era hablar negativamente sobre las intenciones del Creador. Eva cayó cuando permitió que esas palabras germinaran en su corazón y cuando ella misma comenzó a verbalizar la duda, no sea que muramos. Tan pronto como las palabras de muerte salieron de su boca, el proceso de separación de Dios comenzó. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde la enseñanza del pastor John Guicho se vuelve revolucionaria. Él descubrió que la murmuración no es simplemente un pecado individual que afecta solo a quien lo practica. Es un pecado corporativo que contamina atmósferas completas. Cuando una persona se entrega al hábito de la queja constante y la crítica, no solo abre puertas espirituales en su propia vida, sino que crea una atmósfera tóxica que facilita la operación demoníaca en todo su entorno. Su hogar, su lugar de trabajo, su iglesia, su comunidad. Déjame contarte la historia de Ramón, un líder de célula en una congregación cristiana vibrante en Ciudad de México. Ramón era un hombre de oración, estudiaba la Biblia diligentemente, servía fielmente en el ministerio, pero su célula no crecía. Año tras año, las mismas 8 personas se reunían en su sala, y regularmente 2 o 3 de ellas dejaban de asistir para ser reemplazadas por otras que tampoco permanecían. Ramón oró, ayunó, asistió a seminarios de liderazgo, leyó todos los libros sobre crecimiento de iglesia que pudo encontrar, pero nada cambiaba. La frustración lo consumía. Un día, un pastor visitante que había sido discipulado directamente bajo el ministerio de John Guicho llegó a esa ciudad para dar una conferencia. Durante una sesión de ministración personal, este pastor le preguntó a Ramón algo que nadie le había preguntado antes: ¿cómo hablas sobre tu célula cuando no estás en ella? ¿Qué dices sobre las personas que asisten? ¿Cómo describes tu liderazgo cuando estás en conversaciones privadas? Ramón se sintió incómodo, pero honestamente comenzó a reflexionar. Se dio cuenta de que constantemente se quejaba de que sus miembros no tenían compromiso, de que la gente de hoy no quiere comprometerse con nada, de que es imposible hacer crecer una célula en esta ciudad porque todos están demasiado ocupados. Más devastador aún, se dio cuenta de que frecuentemente hablaba sobre sus propias limitaciones: no soy buen líder, no tengo el don de evangelismo, probablemente Dios me llamó a otra cosa. El pastor le explicó con lágrimas en los ojos: hermano, has construido con tus propias palabras una fortaleza espiritual alrededor de tu célula que impide el crecimiento. Cada vez que declaras que es imposible, que la gente no tiene compromiso,
que tú no tienes capacidad, estás invitando a espíritus de limitación, mediocridad y fracaso a establecerse en tu ministerio. Tus palabras han creado exactamente la realidad que describes. Aquella noche, Ramón experimentó un quebranto profundo. Comenzó un proceso de arrepentimiento específico, no solo por el acto de murmurar, sino por años de haber profetizado negativamente sobre su propio llamado. Lo que sucedió en los siguientes 18 meses fue extraordinario. Ramón estableció un pacto consigo mismo de no pronunciar una sola palabra negativa sobre su célula, sobre sus miembros o sobre su liderazgo. Cada vez que la tentación de quejarse surgía, la reemplazaba con una declaración de fe basada en las promesas de Dios. En lugar de decir nadie quiere comprometerse, comenzó a declarar Dios está preparando a las personas correctas que tienen hambre de comunidad genuina. En lugar de no soy buen líder, empezó a afirmar Dios me ha equipado con todo lo que necesito para cumplir su llamado en mi vida. En 18 meses, su célula creció de 8 personas a 53 y se multiplicó en 4 células adicionales. Ramón no cambió sus estrategias de liderazgo, cambió la atmósfera espiritual a través de sus palabras. El libro de Números capítulo 14 nos da uno de los ejemplos más dramáticos del poder destructivo de la murmuración corporativa. Los israelitas estaban al borde de entrar a la tierra prometida después de 430 años de esclavitud y 40 días de travesía por el desierto. 12 espías fueron enviados a reconocer la tierra, y todos regresaron confirmando que era una tierra extraordinaria que fluía leche y miel. Pero 10 de esos espías añadieron algo a su reporte, hablaron sobre los gigantes, sobre las ciudades fortificadas, sobre las imposibilidades. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, declararon. Y aquí está la parte devastadora, y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido. La palabra hebrea utilizada aquí para hablaron mal es diva, que significa difamación, calumnia, murmuración malintencionada. No estaban siendo realistas, estaban murmurando contra la promesa de Dios. Y el versículo 2 del mismo capítulo nos dice que entonces toda la congregación gritó, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. La murmuración es contagiosa. Lo que comenzó con 10 hombres se extendió a toda una nación de aproximadamente 2 millones de personas en cuestión de horas. ¿Y cuál fue la consecuencia? El versículo 29 es absolutamente aterrador, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Toda una generación murió en el desierto, no por falta de capacidad militar, no por falta de recursos, sino porque sus palabras de murmuración cerraron la puerta a la promesa de Dios y abrieron la puerta a la muerte en el desierto. El pastor John Guicho reflexionaba sobre este pasaje y preguntaba, ¿cuántas promesas de Dios mueren en el desierto de nuestra murmuración? ¿Cuántos destinos son abortados porque nuestras bocas pronuncian imposibilidad en lugar de fe? Ahora, permíteme mostrarte algo que podría revolucionar tu forma de orar y de vivir tu vida cristiana. El pastor John Guicho enseñaba que si la murmuración es el pecado que más demonios atrae, entonces las declaraciones de fe son el arma espiritual que más demonios expulsa. No es coincidencia que cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, su arma principal fueron palabras, escrito está. Cada vez que el diablo le presentaba una tentación, Jesús respondía con declaraciones de la palabra de Dios. No entró en debates teológicos, no ofreció explicaciones elaboradas, simplemente declaró la verdad de Dios con su boca. En Santiago capítulo 3, versículos 5 al 6, encontramos una descripción que debería hacernos temblar, así también la lengua es un miembro pequeño,
pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago está diciendo literalmente que nuestra lengua puede ser encendida por el infierno mismo. Cuando permitimos que nuestras palabras sean vehículos de negatividad, crítica, chisme, murmuración y duda, estamos permitiendo que el fuego del infierno use nuestra boca como portal. Pero el mismo Santiago nos da la solución en el versículo 9 del mismo capítulo: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Nuestra lengua tiene capacidad dual: bendecir o maldecir, dar vida o dar muerte, abrir puertas al cielo o abrir puertas al infierno. La pregunta crucial es, ¿qué estás eligiendo hacer con ese poder? Conozco el caso de Elena, una mujer de 57 años que durante décadas había luchado con depresión clínica. Había probado múltiples tratamientos médicos, había recibido consejería cristiana, había asistido a retiros de sanidad interior y aunque experimentaba alivios temporales, la depresión siempre regresaba como una ola oscura que la sumergía nuevamente. Elena era una cristiana sincera que amaba a Dios, pero tenía un patrón de lenguaje tan arraigado que ni siquiera lo reconocía. Hablaba constantemente sobre su depresión como si fuera su identidad. Yo soy depresiva, decía. Mi depresión siempre está ahí. Nací para sufrir. En mi familia todas las mujeres han sido depresivas. Durante un retiro espiritual donde se enseñaban los principios del pastor John G. Cho sobre el poder creativo de las palabras, Elena tuvo una revelación que cambió su vida. Se dio cuenta de que durante décadas había estado declarando identidad sobre una condición temporal. Había estado usando su boca para construir una fortaleza de depresión en lugar de para demolerla. Aquella noche, Elena tomó una decisión radical: dejó de referirse a sí misma como depresiva y comenzó a declarar: soy hija de Dios caminando hacia la libertad emocional completa. Cada vez que sentía la ola de oscuridad acercándose, en lugar de decir aquí viene otra vez mi depresión, declaraba en voz alta: reconozco este ataque del enemigo. Pero mi identidad está en Cristo y Él es más grande que cualquier oscuridad. Durante los primeros 3 meses, Elena confiesa que fue una de las batallas más difíciles de su vida. Su mente estaba tan acostumbrada a los patrones de pensamiento negativos que se rebelaba contra las declaraciones de fe. Pero ella persistió, y algo extraordinario comenzó a suceder. Las olas de depresión comenzaron a espaciarse, a volverse menos intensas, a durar periodos más cortos. Después de 18 meses de disciplinar conscientemente su lenguaje, Elena experimentó lo que ella describe como un milagro sostenido: la depresión que la había acompañado durante 35 años simplemente se fue. No fue un proceso instantáneo, pero fue un proceso real y duradero. Su psiquiatra, que no era cristiano, estaba asombrado con la transformación y le preguntó qué había cambiado. Elena simplemente respondió: aprendí a usar mi boca como un arma en lugar de como un portal para el enemigo. Lo que viene ahora podría incomodarte, pero también tiene el potencial de liberarte de cadenas que quizás ni siquiera sabías que cargabas. El pastor John G. Cho identificó varios tipos específicos de murmuración que son particularmente destructivos y que abren puertas espirituales masivas para la opresión demoníaca. Vamos a examinarlos uno por uno, y te pido que seas brutalmente honesto contigo mismo mientras reflexionas sobre estas categorías. El primer tipo es la murmuración disfrazada de oración. Sí, leíste bien. Hay cristianos que usan el lenguaje espiritual para murmurar. Suenan piadosos, pero están pronunciando muerte.
Por ejemplo, Señor, tú sabes que mi esposo nunca va a cambiar, pero te pido que de alguna manera hagas un milagro. Eso no es fe, es murmuración envuelta en fraseología religiosa. Oh, Padre, nuestra situación financiera es imposible, nunca vamos a salir de esta deuda, pero confiamos en ti. Eso no es confianza, es profetizar fracaso con lenguaje espiritual. El pastor John Cho advertía que este tipo de murmuración es particularmente peligrosa porque engaña al corazón de quien la practica, haciéndole creer que está ejerciendo fe cuando en realidad está sembrando duda. El segundo tipo es la murmuración aparentemente compasiva. Esto ocurre cuando hablamos sobre las dificultades de otras personas de una manera que parece empática pero que en realidad está magnificando problemas y profetizando negatividad sobre sus vidas. Pobrecita María, con todo lo que está pasando, no sé cómo va a salir adelante. Qué lástima lo de Juan, con esa enfermedad tan grave, probablemente sus días estén contados. Crees que estás siendo compasiva, pero estás hablando muerte sobre las vidas de las personas que supuestamente amas. La verdadera compasión intercede con fe, no con resignación fatal. El tercer tipo, y probablemente el más común, es la murmuración social normalizada. Esta es la conversación cotidiana que todos consideramos inocente, quejarse del clima, del tráfico, de la economía, del gobierno, de los precios, de la tecnología, de la juventud actual, de cómo todo tiempo pasado fue mejor. Lo hacemos tan casualmente, tan frecuentemente, que se ha convertido en el pegamento social de nuestras interacciones. Pero cada vez que participas en estas conversaciones, estás abriendo pequeñas grietas en tu armadura espiritual. Son como picaduras de mosquito, una sola no te mata, pero 1000 de ellas pueden debilitarte severamente. El cuarto tipo es la murmuración contra autoridades establecidas. Pablo es explícito en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Esto no significa que no podamos estar en desacuerdo con decisiones gubernamentales o que no podamos trabajar por cambio social. Significa que cuando constantemente hablamos con desprecio sobre líderes políticos, cuando ridiculizamos a autoridades, cuando nos burlamos cínicamente de instituciones, estamos desafiando el orden establecido por Dios y abriendo puertas a espíritus de rebelión en nuestras vidas. El quinto tipo es la murmuración profética falsa, es decir, cuando declaramos negatividad sobre nuestro futuro disfrazándola de realismo. A mi edad ya no voy a conseguir un mejor trabajo. Con mi historial, nunca voy a poder tener un matrimonio saludable. En mi familia siempre hemos sido pobres, así que probablemente yo también lo seré. Con esta enfermedad que corre en mi linaje, probablemente también me va a dar. Cada una de estas declaraciones es una profecía autocumplida que invita a espíritus de limitación a establecer residencia en tu vida. Ahora, déjame llevarte a un pasaje de las Escrituras que es absolutamente revolucionario cuando lo entiendes completamente. Proverbios 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta no es poesía decorativa, es una ley espiritual tan real como la ley de gravedad. Tu lengua tiene literalmente poder de vida y muerte. No poder figurativo, no poder simbólico, poder real, tangible, que produce resultados en el mundo espiritual y físico. El pastor John Cho explicaba que cuando Dios creó el universo, lo hizo exclusivamente a través de palabras habladas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios no pensó la creación, la habló.
Cuando nos dice en Génesis que fuimos creados a su imagen y semejanza, no se refiere solo a características morales o racionales. Se refiere también a que fuimos dotados de poder creativo a través de nuestras palabras. Por supuesto, no tenemos el poder de crear de la nada como Dios lo hace, pero tenemos el poder de dar forma a la realidad espiritual que luego se manifiesta en el mundo físico. Cada palabra que sale de tu boca es una semilla espiritual que caerá en algún tipo de suelo y producirá una cosecha. Cuando hablas palabras de fe, esperanza, bendición y vida, estás sembrando semillas que producirán frutos de libertad, provisión, sanidad y paz. Cuando hablas palabras de duda, temor, crítica y muerte, estás sembrando semillas que producirán frutos de opresión, escasez, enfermedad y conflicto. Es ley. Es inviolable. Es la razón por la cual Jesús dijo en Mateo 12, 36 a 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Permíteme compartir contigo la historia de Carlos, un empresario cristiano que había construido una compañía exitosa durante 20 años. En el año 2008, cuando la crisis financiera global golpeó, su negocio comenzó a tambalearse. Las ventas cayeron dramáticamente, varios clientes importantes cancelaron contratos, y Carlos se encontró enfrentando la posibilidad real de la bancarrota. Durante este periodo, Carlos cayó en un patrón de murmuración constante. En cada reunión con su equipo, hablaba sobre lo terrible que estaba la situación. En cada conversación familiar, expresaba su certeza de que perderían todo. En cada momento de oración, aunque trataba de tener fe, terminaba repitiendo todos los problemas y todas las razones por las cuales las cosas no mejorarían. Un socio de negocios que también era cristiano y que había sido influenciado por las enseñanzas del pastor John Cho lo confrontó con amor pero con firmeza. Le dijo, Carlos, eres un hombre de fe, pero tus palabras están destruyendo tu negocio más rápido que cualquier crisis económica. Cada vez que declaras que van a perder todo, estás profetizando tu propia destrucción. Cada vez que hablas sobre lo terrible que está todo, estás sembrando semillas de fracaso. Tu equipo está desmoralizado no tanto por la crisis económica sino por tu lenguaje de derrota. Aquellas palabras golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago porque sabía que eran verdad. Carlos tomó una decisión radical. Llamó a una reunión con todo su equipo y confesó, he sido un líder de murmuración en lugar de un líder de fe. Hoy eso cambia. A partir de este momento, en esta compañía solo se hablarán palabras de fe, creatividad y soluciones. No vamos a negar los desafíos que enfrentamos, pero no vamos a darles poder con nuestras palabras. Vamos a declarar que Dios nos dará la sabiduría para navegar esta crisis y salir más fuertes de lo que entramos. Algunos miembros del equipo lo miraron como si hubiera perdido la razón. Pero Carlos implementó políticas concretas. En cada reunión, antes de discutir problemas, el equipo pasaba 10 minutos declarando bendiciones y posibilidades. Prohibió el uso de frases como esto es imposible, nunca lo vamos a lograr, estamos condenados al fracaso. En su lugar, implementó el lenguaje de fe. Este es un desafío significativo que requerirá creatividad y trabajo duro, vamos a encontrar la manera de hacerlo, estamos equipados para superar esto. En 18 meses, la compañía no solo se recuperó, sino que creció 40%. Carlos atribuye el cambio no a nuevas estrategias de negocio, aunque las hubieron, sino a un cambio en la atmósfera espiritual de la compañía que fue creado por un cambio en el lenguaje corporativo. Años después, Carlos escribió un libro sobre su experiencia titulado De la quiebra a la bendición, cómo las palabras de fe salvaron mi empresa.
Y se ha convertido en un maestro apasionado de los principios del poder de la palabra hablada. Aquí es donde necesito hablarte con total transparencia sobre algo que la mayoría de los cristianos no entienden. Cuando murmuras, cuando te quejas, cuando hablas negativamente, no solo estás expresando emociones. Estás invocando. Sí, leíste correctamente, estás invocando. La invocación no es exclusiva de los rituales ocultistas, es un principio espiritual que funciona en ambas direcciones. Así como puedes invocar la presencia de Dios a través de la alabanza, puedes invocar la presencia de demonios a través de la murmuración. El libro de Salmo 50, versículo 15 dice, «E invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás». Invocar significa llamar, convocar, hacer presente. Cuando invocamos a Dios en oración y alabanza, Él se hace presente. El Salmo 22, versículo 3 dice, «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Dios habita, hace morada, se establece en las alabanzas de su pueblo. De manera inversa, cuando murmuras constantemente, estás creando un hábitat para espíritus malignos. No es que Dios te abandone, pero estás creando una atmósfera tan contaminada que la presencia de Dios es sofocada y los demonios encuentran ambiente propicio para operar. El pastor John Dicho compartió una experiencia que ilustra esto dramáticamente. Durante una campaña de evangelización en una provincia rural de Corea del Sur, llegó a una aldea donde sentía una opresión espiritual casi palpable. La atmósfera era pesada, la gente era perpetualmente negativa y había una incidencia extraordinariamente alta de enfermedades mentales y suicidios. Mientras oraba pidiendo discernimiento, el Espíritu Santo le reveló que la aldea tenía una historia de 300 años de murmuración corporativa. Generación tras generación había cultivado una cultura de queja, pesimismo y negatividad. Esto había creado fortalezas espirituales tan fuertes que demonios de depresión, desesperación y autodestrucción literalmente gobernaban sobre esa región. El pastor John Dicho no comenzó su ministerio en esa aldea con un servicio evangelístico tradicional. Comenzó enseñando durante 3 días completos sobre el poder de las palabras y el pecado de la murmuración. Llamó a la aldea completa a un arrepentimiento corporativo específico por siglos de haber profanado su tierra con palabras negativas. Luego, dio a la comunidad en 3 días de declaraciones de bendición sobre la tierra, sobre las familias, sobre el futuro de la aldea. Al tercer día, algo extraordinario sucedió. Varios líderes de la aldea describieron que literalmente sentían como si una nube pesada se hubiera levantado. La atmósfera cambió de manera perceptible. En los siguientes 5 años, esa aldea experimentó una transformación completa, la tasa de suicidios disminuyó 92%, las enfermedades mentales disminuyeron significativamente, y la economía local prosperó de maneras que nunca antes había experimentado. Ahora, quiero que hagamos algo juntos en este momento. Quiero que te detengas y hagas un inventario honesto de tus palabras en la última semana. No lo que piensas de ti mismo, no tu autoimagen, sino tus palabras reales. ¿Cuántas veces te quejaste del clima? ¿Cuántas veces criticaste a alguien en su ausencia? ¿Cuántas veces expresaste pesimismo sobre tu situación financiera, tu salud, tus relaciones, tu futuro? ¿Cuántas veces participaste en conversaciones de chisme? ¿Cuántas veces hablaste negativamente sobre ti mismo, sobre tus capacidades, sobre tu pasado? Si eres brutalmente honesto, probablemente te darás cuenta de que el porcentaje de palabras negativas versus palabras de fe en tu vida diaria es alarmantemente alto. Y si es así, acabas de descubrir por qué tus oraciones parecen no tener poder,
¿Por qué sientes opresión espiritual constante? ¿Por qué tu hogar está lleno de tensión inexplicable? ¿Por qué tus relaciones están plagadas de conflicto? Prepárate porque lo siguiente va a incomodarte, pero también tiene el potencial de liberarte completamente. Necesitas entender que la murmuración no es un pecado menor. En la teología bíblica, hay una razón por la cual Dios respondió tan severamente a la murmuración de los israelitas en el desierto. No era porque fuera sensible a las críticas. Era porque la murmuración revela algo profundamente perverso en el corazón, incredulidad radical y rebelión contra la soberanía de Dios. Cuando murmuras contra tus circunstancias, estás murmurando contra Dios, quien permite esas circunstancias. Cuando te quejas de tu vida, estás acusando a Dios de no cuidarte adecuadamente. Cuando profetizas negativamente sobre tu futuro, estás declarando que Dios no tiene poder o voluntad para intervenir en tu favor. La murmuración es, en su esencia, una acusación contra el carácter de Dios. Por eso atrae demonios, porque estás colaborando con el acusador de los hermanos en su trabajo de difamar a Dios. Primera de Corintios 10, versículos 10 y 11 nos advierte, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. La palabra traducida como destructor en este pasaje es holotreutes en griego, que literalmente significa el que destruye completamente. Pablo está diciendo que la murmuración invita a un espíritu destructor a operar en tu vida. No es metáfora, es realidad espiritual. Hay una mujer llamada Patricia que necesito contarte. Patricia era una intercesora poderosa en su iglesia. Pasaba horas en oración, tenía profundo conocimiento bíblico y había visto innumerables respuestas milagrosas a sus intercesiones por otros. Pero su vida personal era un desastre. Su matrimonio estaba en crisis, sus hijos adolescentes estaban rebeldes, su salud estaba deteriorándose y sus finanzas eran caóticas. Patricia no entendía la dicotomía. ¿Cómo era posible que Dios usara su intercesión poderosamente para otros, pero parecía ignorar sus propias necesidades? Un día, durante un retiro de oración, una profetisa anciana se acercó a Patricia y le dijo algo que la sacudió hasta los huesos: hermana, tienes poder en la intercesión porque cuando oras por otros, declaras las promesas de Dios con fe. Pero tu vida personal está en caos porque cuando hablas sobre tu propia vida, solo pronuncias murmuración. Bendices a otros con tu boca, pero te maldices a ti misma. Has construido una fortaleza de negatividad alrededor de tu familia con tus propias palabras. Patricia quiso defenderse, pero el Espíritu Santo le mostró la verdad de esas palabras. Se dio cuenta de que constantemente decía cosas como: mi esposo nunca va a cambiar, mis hijos están perdidos, estoy tan cansada de esta enfermedad, nunca vamos a salir de estas deudas. Había caído en el hábito de usar su vida personal como desahogo emocional mientras mantenía fe solo en su ministerio de intercesión. Aquella noche, Patricia experimentó lo que ella describe como el arrepentimiento más profundo de su vida cristiana. No fue arrepentimiento por actos inmorales o pecados grandes. Fue arrepentimiento por haber usado su lengua como arma contra sí misma y contra su familia. Durante las siguientes semanas, Patricia implementó una disciplina radical. Cada vez que sentía la urgencia de quejarse sobre su esposo, sus hijos, su salud o sus finanzas, se obligaba a detenerse y declarar en voz alta la promesa de Dios correspondiente. Mi esposo está siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. Mis hijos están bajo la cobertura de la sangre de Cristo y están siendo atraídos al corazón de Dios. Jesucristo llevó mis enfermedades en la cruz y por sus llagas soy sana. Mi Dios suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria.
Los primeros meses fueron tortuosos. Patricia confiesa que había días en que tenía que declarar verdades sobre su situación 50 o 60 veces porque las quejas intentaban brotar de su boca constantemente. Pero gradualmente, algo extraordinario comenzó a suceder. Su esposo, sin que nadie le dijera nada, comenzó a buscar consejería matrimonial. Sus hijos comenzaron a experimentar encuentros personales con Dios que los sacudieron de su rebelión. Su salud mejoró dramáticamente. Su situación financiera se estabilizó y comenzó a prosperar. Patricia está convencida de que los cambios externos fueron resultado directo de cambiar su lenguaje interno. En los próximos minutos descubrirás el principio que transformó miles de vidas en la iglesia del pastor Yonggi Cho y que puede revolucionar la tuya también. Es lo que él llamaba el principio de la cuarta dimensión. Yonggi Cho enseñaba que vivimos en un mundo tridimensional, altura, anchura y profundidad. Pero existe una cuarta dimensión que es el reino espiritual, y esta cuarta dimensión gobierna y da forma a las tres dimensiones físicas. Tu boca es el puente entre la cuarta dimensión y las tres dimensiones físicas. Cuando hablas palabras de fe, estás transfiriendo realidades del reino espiritual al reino físico. Cuando hablas palabras de murmuración, estás transfiriendo realidades del reino de tinieblas al reino físico. El pastor Yonggi Cho explicaba que esto es exactamente lo que Jesús estaba enseñando en Marcos 11, 22 a 23. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La mayoría de los cristianos leen este pasaje y se enfocan en la fe. Pero Jesús está igualmente enfatizando el hablar. Cualquiera que dijere, lo que diga le será hecho. No dijo cualquiera que crea silenciosamente. Dijo cualquiera que dijere. La fe tiene que ser verbalizada para tener su efecto máximo en el reino físico. Esta es la razón por la cual la murmuración es tan devastadora. Estás usando el mismo mecanismo que Dios diseñó para crear bendición, pero lo estás usando para crear maldición. Estás usando el puente entre dimensiones para traer oscuridad en lugar de luz. Cada vez que dices nunca voy a salir de esto, estás creando una realidad en la cuarta dimensión que luego se manifiesta en tu vida tridimensional. Cada vez que dices mi situación es imposible, estás construyendo imposibilidad en el reino espiritual que luego se solidifica en tu experiencia física. Ahora bien, sé que algunos de ustedes están pensando, pero esto suena como pensamiento positivo, como la ley de atracción de la nueva era, como esas filosofías que contradicen el cristianismo. Déjame ser absolutamente claro, esto no es pensamiento positivo humanista. No es la idea de que tu mente crea realidad a través de tu voluntad. Es el principio bíblico de que Dios ha establecido leyes espirituales por las cuales la fe, expresada a través de palabras habladas en alineación con su voluntad revelada, libera su poder para transformar circunstancias. No eres tú creando realidad, es Dios obrando a través de tu fe verbalizada. La diferencia es fundamental. El pensamiento positivo dice, puedes tener todo lo que quieras si lo visualizas y lo declaras. La fe bíblica dice, puedes ver manifestado todo lo que Dios ha prometido si crees y lo declaras en alineación con su voluntad. El pensamiento positivo te hace el centro. La fe bíblica hace a Dios el centro. El pensamiento positivo es manipulación espiritual. La fe bíblica es colaboración espiritual con un Dios soberano. El pastor Yonggi Cho enfrentó esta crítica constantemente y siempre respondía con la misma pregunta, ¿es bíblico o no es bíblico que la vida y la muerte están en poder de la lengua? ¿Es bíblico o no es bíblico que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado?
¿Es bíblico o no es bíblico que cualquiera que dijere a este monte será hecho lo que diga? Si estas cosas son bíblicas, entonces no podemos rechazarlas simplemente porque movimientos heréticos han distorsionado versiones de ellas. Tenemos que recuperar la verdad bíblica que el enemigo ha robado y disfrazado con imitaciones falsas. Déjame darte pasos prácticos y específicos para romper con el pecado de la murmuración y comenzar a usar tu boca como el arma espiritual que Dios diseñó que fuera. Primero, necesitas hacer un arrepentimiento específico. No un arrepentimiento genérico de perdóname por todos mis pecados. Necesitas arrepentirte específicamente de haber usado tu lengua para profetizar muerte en lugar de vida. Haz una lista literal de las áreas de tu vida sobre las cuales has estado murmurando: tu matrimonio, tus hijos, tu salud, tu trabajo, tu iglesia, tu economía, tu futuro. Para cada área, escribe las frases negativas que has estado repitiendo. Luego, arrepiéntete específicamente de cada una. Por ejemplo, Padre, me arrepiento de haber dicho que mi esposo nunca va a cambiar. Me arrepiento de haber profetizado negativamente sobre mi matrimonio. Me arrepiento de haber usado mi lengua para construir fortalezas de desesperanza. Renuncio a estas palabras y a todo poder que hayan tenido sobre mi vida. Cierro toda puerta espiritual que haya abierto con mi murmuración. Segundo, necesitas romper acuerdos espirituales. Cuando murmuras repetidamente, estás haciendo acuerdos con mentiras del enemigo. Necesitas verbalmente romper esos acuerdos. En el nombre de Jesús, rompo todo acuerdo que haya hecho con la mentira de que mi situación es imposible. Rompo todo acuerdo con espíritus de desesperación, limitación, pobreza, enfermedad, división. Declaro que estos acuerdos son nulos y sin efecto en mi vida. Tercero, necesitas reemplazar cada mentira que has estado declarando con la verdad de la palabra de Dios. Este es el paso que la mayoría de la gente omite. No es suficiente dejar de decir cosas negativas, necesitas comenzar a decir cosas verdaderas. Para cada área de murmuración que identificaste, encuentra una promesa específica de Dios en las Escrituras y comienza a declararla en voz alta regularmente. ¿Has estado diciendo nunca voy a prosperar? Reemplázalo con: mi Dios suplirá toda necesidad mía conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Has estado diciendo mi familia está maldita? Reemplázalo con: yo y mi casa serviremos a Jehová. La bendición del Señor está sobre mi familia. Mis hijos son bendecidos, están protegidos y caminan en el propósito de Dios. ¿Has estado diciendo siempre estaré enferma? Reemplázalo con: por las llagas de Jesús fui sanada. Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Camino en salud divina. Cuarto, establece un pacto con tu boca. Job hizo un pacto con sus ojos de no mirar con lujuria. Tú necesitas hacer un pacto con tu boca de no pronunciar murmuración. Job 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Haz una declaración similar: hago pacto con mi boca de no pronunciar palabras de muerte, duda, crítica o murmuración. Declaro que mi boca será usada exclusivamente como instrumento de bendición, fe, edificación y vida. Quinto, encuentra un compañero de rendición de cuentas. Dile a alguien de confianza sobre tu decisión de eliminar la murmuración de tu vida y pídele que te señale amorosamente cuando te escuche cayendo en viejos patrones. Santiago 5, 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La rendición de cuentas es poderosa para romper hábitos arraigados. Sexto,
ayuna de murmuración. Establece periodos específicos, quizás 21 días para comenzar, en los cuales te comprometes a no pronunciar una sola palabra negativa sobre ninguna persona, circunstancia o situación. Cada vez que la tentación surge, simplemente guarda silencio o declara una verdad bíblica. Este tipo de ayuno es tan poderoso espiritualmente como el ayuno de comida, y a menudo es más difícil porque la tentación de murmurar es constante. Séptimo, establece la práctica de declaraciones matutinas. El pastor John Cho comenzaba cada día con 30 minutos de declaraciones de fe en voz alta. Declaraba bendición sobre su día, sobre su familia, sobre su ministerio, sobre su salud, sobre sus finanzas. No esperaba sentir fe para declarar, declaraba aunque no sintiera nada, sabiendo que la fe crece con el uso. Tú puedes comenzar con solo 10 minutos. Levántate, abre tu boca, y comienza a declarar las promesas de Dios sobre cada área de tu vida. Octavo, practica la bendición intencional. Primera de Pedro 3, 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Haz una práctica consciente de bendecir a las personas en lugar de criticarlas. Cuando alguien te irrita, en lugar de quejarte de esa persona, bendícela verbalmente. Que Dios bendiga a fulano y le dé sabiduría. Esto transforma no solo tu lenguaje, sino tu corazón. Ahora quiero hablarte sobre algo que el pastor John Cho consideraba absolutamente crucial, la diferencia entre murmuración y lamento bíblico. Hay cristianos que se confunden y piensan que nunca pueden expresar dolor, frustración o dificultad porque eso sería murmuración. Eso no es verdad. El libro de Salmos está lleno de lamentos. David expresaba su dolor, su angustia, su frustración con Dios. Pero hay una diferencia crucial entre lamento y murmuración. El lamento es vertical, va dirigido a Dios en oración. La murmuración es horizontal, va dirigida a otras personas en queja. El lamento termina en fe, pero yo confiaré en ti. La murmuración termina en desesperación, nunca va a cambiar. El lamento busca a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? La murmuración acusa a Dios, Dios no se preocupa por mí. El lamento es honestidad emocional dentro de una relación con Dios. La murmuración es rebelión espiritual disfrazada de realismo. Puedes decirle a Dios, Padre, estoy sufriendo. Esta situación es dolorosa. Necesito tu ayuda urgentemente. Eso no es murmuración, es oración honesta. Pero cuando le dices a otras personas, Dios no me escucha. Mis oraciones no funcionan. Mi situación es imposible, eso es murmuración que abre puertas espirituales al enemigo. Hay un último testimonio que necesito compartir contigo antes de cerrar, y es posiblemente el más poderoso. Se trata de una pareja, Marcos y Lucía, que después de 15 años de matrimonio estaban al borde del divorcio. No había infidelidad, no había abuso, simplemente un distanciamiento progresivo y una acumulación de resentimientos. Habían intentado consejería matrimonial, habían leído libros, habían asistido a retiros de parejas, pero nada parecía funcionar. La decisión de divorciarse ya estaba tomada, solo faltaba el papeleo. Una amiga de Lucía le regaló un libro del pastor John Cho sobre el poder de las palabras. Lucía lo leyó más por cortesía que por verdadero interés, pero algo en ese libro tocó una fibra profunda. Se dio cuenta de que durante los últimos 5 años, ella y Marcos habían cultivado un patrón lingüístico destructivo. En conversaciones con amigas, Lucía constantemente se quejaba de Marcos, de que no era romántico, de que no comunicaba, de que era workaholic, de que no la comprendía.
Marcos hacía exactamente lo mismo con sus amigos, se quejaba de que Lucía era controladora, de que siempre estaba insatisfecha, de que era imposible complacerla. Pero lo más devastador era cómo hablaban entre ellos. Cada conversación estaba plagada de acusaciones, sarcasmo, críticas disfrazadas de observaciones, profecías negativas sobre su futuro. Tú nunca cambias. Siempre haces lo mismo. Esto nunca va a funcionar. No sé por qué me molesté en intentar. Cada una de estas frases era un clavo en el ataúd de su matrimonio. Lucía tuvo una crisis espiritual profunda. Se dio cuenta de que ella y Marcos habían estado asesinando su matrimonio con sus propias palabras durante años. Aquella noche, sin decirle nada a Marcos, se arrodilló y oró: Dios, me arrepiento de haber matado mi matrimonio con mi lengua. Me arrepiento de cada palabra negativa que he dicho sobre Marcos. Me arrepiento de haber profetizado divorcio en lugar de restauración. Si tú me das una oportunidad más, voy a usar mi boca exclusivamente para bendecir mi matrimonio, incluso si no veo cambios inmediatos. Durante las siguientes semanas, Lucía hizo algo radicalmente contrario a sus sentimientos. Dejó completamente de quejarse de Marcos con sus amigas. Cuando la tentación surgía, cambiaba de tema o se excusaba de la conversación. Comenzó a hablar positivamente sobre Marcos, incluso cuando no sentía que era verdad. Marcos es un buen hombre. Está pasando por un periodo difícil, pero sé que Dios está trabajando en él. En casa, eliminó el sarcasmo y las críticas. Cuando Marcos hacía algo que la irritaba, en lugar de atacar, simplemente respiraba profundo y guardaba silencio o decía algo neutral. Más radicalmente, Lucía comenzó a bendecir verbalmente a Marcos. Cada mañana, antes de que Marcos despertara, ella oraba en voz alta sobre él: bendigo a Marcos. Declaro que es un esposo amoroso. Declaro que tiene sabiduría para liderar nuestra familia. Declaro que nuestro matrimonio está bajo la protección de Dios y que vamos a experimentar restauración completa. Lo hacía aunque sus sentimientos gritaban lo contrario. Los primeros 2 meses no hubo cambios visibles. Marcos seguía distante, las conversaciones seguían siendo superficiales, los planes de divorcio aún estaban sobre la mesa. Pero Lucía persistió. En el tercer mes, algo cambió. Marcos comenzó a ser más comunicativo. Las conversaciones se volvieron menos tensas. Había momentos de conexión genuina que no habían experimentado en años. En el 6º mes, Marcos le preguntó a Lucía si podían intentarlo una vez más antes de proceder con el divorcio. Lucía aceptó, pero con una condición: que ambos hicieran un pacto de cambiar su lenguaje sobre el matrimonio. Marcos, que había estado observando el cambio en Lucía sin entender qué había sucedido, aceptó. Juntos leyeron el libro de John B. Cho. Juntos se arrepintieron de años de murmuración matrimonial. Juntos comenzaron a declarar bendiciones sobre su matrimonio en voz alta cada mañana. 3 años después, Lucía y Marcos no solo están juntos, sino que tienen uno de los matrimonios más sólidos en su congregación y ahora ministran a otras parejas en crisis. Cuando les preguntan cuál fue el punto de quiebre, ambos dan la misma respuesta: dejamos de matar nuestro matrimonio con nuestras palabras y comenzamos a darle vida con declaraciones de fe. Ahora estamos llegando al cierre de este mensaje, y necesito que escuches esto con todo tu corazón. Lo que has aprendido hoy no es simplemente información interesante para agregar a tu conocimiento bíblico. Es una llave que puede abrir puertas de libertad que han estado cerradas durante años, décadas o incluso generaciones. El pecado de la murmuración ha sido normalizado en nuestra cultura cristiana hasta el punto de ser invisible. Pero invisible no significa inofensivo.
Cada palabra que sale de tu boca es una semilla. Cada semilla produce una cosecha. Has estado cosechando los frutos de las semillas que plantaste con tu lengua. Si no te gusta tu cosecha, necesitas cambiar tus semillas. Es así de simple y así de profundo. El pastor David Paul Yonggi Cho vivió esta verdad durante más de 50 años de ministerio. No fue teoría para él, fue práctica diaria. Y los resultados fueron innegables: la iglesia más grande del mundo, millones de vidas transformadas, milagros documentados que desafían explicación natural. Cuando le preguntaban cuál era el secreto de su ministerio, siempre regresaba al mismo principio: el poder creativo de las palabras habladas en fe. Antes de terminar, quiero guiarte en una oración de arrepentimiento y compromiso. Si estás solo, te invito a que la digas en voz alta. Si estás en un lugar público, puedes orarla en tu corazón, pero te animo a que apenas puedas, la pronuncies verbalmente. Recuerda, hay poder en las palabras habladas. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que he pecado con mi lengua. Me arrepiento de años de murmuración, de quejas, de críticas, de palabras negativas. Me arrepiento de haber usado mi boca, que tú diseñaste como instrumento de bendición, como arma de destrucción. Me arrepiento de haber profetizado muerte en lugar de vida, de haber hablado duda en lugar de fe, de haber declarado imposibilidad en lugar de milagros. Renuncio a toda puerta espiritual que haya abierto con mi murmuración. En el nombre de Jesús, cierro esas puertas y expulso todo espíritu maligno que haya encontrado acceso a mi vida, mi familia, mi hogar, mi ministerio, mi trabajo a través de mis palabras negativas. Rompo todo acuerdo que haya hecho con mentiras del enemigo. Hoy hago un pacto contigo, Señor: mi boca será usada exclusivamente para bendecir, para edificar, para declarar tus promesas, para profetizar vida. Disciplinaré mi lengua bajo el señorío de Cristo. Llenaré mi boca con tu palabra y la hablaré con fe sobre cada área de mi vida. Declaro que a partir de hoy, mi hogar es una casa de fe, no de murmuración. Declaro que mi boca es un portal para tu presencia, no para el enemigo. Declaro que mis palabras construirán, no destruirán. Declaro que veré la manifestación de tus promesas porque las declararé con fe hasta verlas cumplidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, acabas de dar un paso gigantesco hacia tu libertad espiritual. Pero recuerda, el arrepentimiento genuino siempre produce cambio de comportamiento. No es suficiente sentir remordimiento, necesitas implementar transformación práctica. En los próximos 21 días, te desafío a ayunar de murmuración. No pronuncies una sola palabra negativa sobre ninguna persona, circunstancia o situación. Cuando la tentación surja, y créeme que surgirá constantemente, guarda silencio o declara una verdad bíblica. Este es uno de los ayunos espirituales más poderosos que puedes hacer porque ataca directamente el mecanismo que el enemigo usa para mantenerte en opresión. Si persistes en este ayuno durante 21 días, te prometo, basándome en la palabra de Dios y en el testimonio de miles de personas que han caminado este camino antes que tú, que verás cambios dramáticos en tu vida espiritual, emocional, relacional y hasta física. Quiero que sepas que no estás solo en este viaje. Miles de creyentes alrededor del mundo han descubierto esta verdad y están experimentando libertad. Únete a esta comunidad suscribiéndote a este canal donde continuaremos explorando verdades espirituales profundas que transforman vidas. Comparte este mensaje con alguien que sabes que necesita escucharlo. Y por favor, déjame un comentario contándome qué áreas de murmuración has identificado en tu vida y cómo planeas cambiarlas.
Tu testimonio puede ser el catalizador que alguien más necesita para dar el paso hacia su libertad. Recuerda siempre estas palabras de Proverbios: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tú tienes el poder de elegir qué tipo de semillas plantas con tus palabras. Elige vida. Elige fe. Elige bendición. Y observa cómo Dios transforma no solo tus palabras, sino tu realidad completa. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, y te dé paz. Que tu boca sea un manantial de vida que fluya bendición donde quiera que vayas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.